Muy buenos días en esta mañana, algo fría de Bogotá. Eh, Hoy y a todas las personas que nos están acompañando hoy en este chat en vivo, donde vamos a tener a una de las personas que han sido más influyentes en el mundo editorial hispanoamericano. Para mí es un honor y agradezco mucho esta oportunidad que me da la vida de poder reconocer a la que fue mi primer maestra en el mundo editorial hace ya casi unos 20 años, y vamos a compartir con ella y escucharle un poco sobre anécdotas, sobre curiosidades del mundo editorial y especialmente su visión de cómo estos tiempos están cambiando la industria. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Cómo van las cosas? Hola Andrés, un gusto en saludarte. Bueno, el gusto es mío y vuelvo y digo, eres la maestra de maestras en el mundo editorial, entonces para mí es un honor tener esta oportunidad y vamos a aprovechar esta hora para conocer los secretos. Eso sí, quiero hacer una advertencia. Sabemos que el editor es una especie de confesor de los escritores, un confidente. Entonces, si hago una pregunta que tú no puedas responder, puedes acudir como esas películas de abogados americanas a la quinta enmienda y rehusarte a contestar. O sea, esa es parte de la advertencia y el trato que te propongo, porque obviamente el editor, como el psicólogo y como el sacerdote y el abogado, tienen ese derecho divino de guardar el secreto. Entonces, Lo acepto entonces. para que estés tranquila y no te sientas cohibida frente a esto. Voy a comenzar con una anécdota. Cuando yo empecé a trabajar en esto, me diste la oportunidad de comenzar a trabajar en el Alfaguara, tú estabas liderando el lanzamiento de una colección de Cortázar conmemorativa y especialmente de una edición de Rayuela, que al final fue sumamente exitosa. Y en esto quiero resaltar el tema del fondo, del de el editor que sabe buscar fondos y que sabe sacarlos adelante. ¿Crees que rescatando el fondo es donde se pule el buen olfato de los editores? No diría exactamente olfato, la palabra olfato la usaría para otros ámbitos de, digamos, de la selección editorial de un editor. Lo que sí creo es que el fondo implica muchísima imaginación editorial. No quiere decir que porque un libro exista está visible, digamos. Eh, a mí me gusta muchísimo una frase de Michael Kruger, que fue el emblemático editor de Hanser. Él decía lo siguiente, decía, el deber de un editor es escuchar la música del tiempo. Esa música siempre está buscando a alguien y el texto siempre puede ser revitalizado. Ponía un ejemplo, como, qué sé yo, un libro como El Quijote puede ser realmente una novedad porque una novedad es estrictamente el primer descubrimiento que un lector hace de un libro. No tiene que ver con la fecha en que se publica, no tiene que ver, es ese primer encuentro feliz el que le da una novedad o no a un libro. La recuperación de fondo, intentar creativamente volver a lanzar, digamos, libros que ya hacen parte del canon, implica muchísima creatividad editorial y lo relacionaría más con esa idea, con lo que pone, digamos, en juego la selección de fondo y visibilizar fondo. Creo que tiene que ver más con la manera en que un lector está leyendo su tiempo y puede pensar de qué modo un libro del pasado puede ser novedad y actual para el tiempo en el que se encuentra. Por esa premisa, ¿no? Que la novedad es el momento en que un lector encuentra un libro por primera vez. Ay, que fue un autor que cuando publicó fue casi desconocido y se redescubre, de hecho casi 10 años después de la muerte de él. Sí, siempre hay esas sorpresas. Te quería preguntar un poco, ya cambiando el tema, esos 14 años que estuviste a cargo de la filial colombiana, estando en un mercado que es complejo, que es limitado, que no es tan grande, ¿qué te sirvió para cuando hiciste
cruzaste el océano y estuviste en España. ¿Qué aprendizajes sacas de un mercado limitado frente a un mercado más desarrollado como el español? Bueno, yo no lo plantearía tampoco en esos términos. Creo que son mercados que se parecen mucho y lo que cambia, digamos, los problemas cambian en dimensión, pero no en naturaleza. Yo creo que ahí coincide la preocupación del editor de visibilizar los libros, de entender cómo se comercializan, cómo se comunican. Para mí la formación en Colombia fue decisiva, primero porque hice muchas cosas en distintos puntos de la editorial, así que me formé en distintos puestos y en distintas responsabilidades. En lo esencial aprendí a trabajar con autores, que es algo fundamental y es algo que se aprende. Tener en las manos un original y pensar eso cómo se transmuta en el objeto libro es creo, todo un aprendizaje enorme y esa formación yo la tuve en Colombia con maestros y luego yo también trabajando con equipos, con editores especializados. Y la verdad es que como era un mercado más pequeño, me obligó a trabajar en muchos aspectos, en muchos tipos de libro. No hay como aquí que puedas especializar una estructura editorial. Allí teníamos que hacer un poco todos todo. Yo también hacía mucho, hacía libro infantil y libro para adultos, pero también trabajaba en estrategia comercial y también al mismo tiempo en cómo íbamos a comunicar esos libros. Entonces me dio una formación riquísima, riquísima. Que creo que aquí he puesto y especializado más, pero el mercado colombiano, un mercado además pequeño, en crisis. Yo llegué a España en el año 2009, cuando empezaba la crisis profunda que hizo que este mercado se cayera un 40%, que implicara ventas de editoriales, una de las cuales era donde yo trabajaba, cambios, digamos, en el ecosistema editorial muy, muy profundos. Y yo llegué en el momento en que eso empezaba. Y creo que mi experiencia en Colombia, en un mercado pequeño que tenía que ser recursivo todo el tiempo para estar imaginando nuevos modos de llegar a los lectores, de nuevos modos de mantener una relación vital y eficaz con las librerías, con los medios de comunicación, yo creo que a mí me dio bastante coraza para enfrentar la que sería quizás la crisis más grande que ha vivido el mercado español en décadas. Vale, algo que pueden decir todas las personas que te tuvieron de jefa es que hay dos cosas que uno aprende contigo. Una es el cuidado de los detalles y lo otro es el respeto y el buen trato a los autores. Y especialmente eso se vive en una editorial como Alfaguara, donde hay una enorme necesidad de crear autores marcas. Alfaguara siempre ha sido una editorial de autores, no tanto de libros, ha sido una editorial de proyectos editoriales a largo plazo. Aquí viene esta pregunta, ¿dónde crees que el editor en este proceso de creación de autor marca traza un límite con el autor, con su, digamos, originalidad, con su creatividad? ¿En dónde está ese límite? Te diría que la primera idea es que no hay reglas. Creo que cada autor es un universo. Yo creo que sí, que una editorial como Alfaguara, y hoy por hoy que llevo varios sellos editoriales más, porque tengo una posición, digamos, ya de llevar una estructura editorial mucho más grande. Yo soy la directora editorial digamos, de la división literaria de Penguin Random House, con muchos sellos a mi cargo. Una de las premisas básicas es esa, que nosotros no publicamos libros, sino de algún modo establecemos una relación de largo plazo con los autores. Y uno de los aprendizajes grandes es que cada autor es un mundo, como cada libro también lo es. Yo creo que eso hace que la industria editorial sea tan apasionante, porque uno aprende mucho, evidentemente te vuelves experto en algunas cosas, pero cada libro te plantea nuevos desafíos.
y eso hace que sea muy estimulante, es un trabajo que no se repite. Y el trabajo con autores es exactamente así, cada autor es un mundo y tú sabes hasta dónde puedes ir con un autor y no. En términos tanto de lectura del manuscrito como hoy toda esta complejidad que implica lanzar libros en un mundo que tiende cada vez más a lo digital o incluso en esta situación en la que nos hemos visto forzados a estar en la pantalla permanentemente. Hay muchos autores que ese es un espacio que les es más desconocido y por tanto el editor tiene que ayudar a guiarles, digamos, en ese espacio. Te diría que el límite lo pone cada autor. Esto es una conversación permanente, abierta para lanzar un libro, pero también para qué están escribiendo, para informarles sobre los cambios que está sufriendo una industria, que no es solo un tema de negocio, digamos, sino es un tema que también les repercute a ellos como creadores. Así que yo diría que el límite es cada conversación y hay una intuición que tiene el editor de saber, por ejemplo, cuando trabajas un manuscrito, cuando un autor te dice, ya, este es el manuscrito que yo puedo escribir, ¿no? Y eso es muy bonito cuando lo entiendes y lo vas construyendo, esa conversación se va construyendo con autores. Hay autores con los que yo trabajo hace muchísimo tiempo y yo sé ya muchas cosas y ser consciente de eso, de esa manera en que cada autor te obliga a un tipo de trabajo y de conversación es quizás una de las cosas más apasionantes de este oficio. Cuando uno lee como manuscritos que lee, por ejemplo, cuando el autor tiene un buen tema, o sea, cuando encuentra que hay un filo ahí poderoso para explotar y que le está volcando todo. Pero hay otros, y pasa con todos los autores del mundo, que de pronto el tema no es el de ellos y se siente incómodo. ¿Alguna vez has tenido esta situación y decirle, oye, ¿por qué no dejas este tema quieto y vamos a otro? Digamos que no tan así, pero sí he tenido el privilegio de poder tener conversaciones con autores cuando su trabajo está en un momento muy incipiente. Algunos incluso con consultas, ¿no? De si este es un tema que deberían tocar o no, si este es un libro. Y es una conversación muy, muy abierta en ese sentido. Digamos que la opinión del editor en ese sentido es una opinión autorizada y el autor lo ve así, si te has ganado su confianza y sí que llegas a tener ese tipo de conversaciones, ¿no? ¿Crees que es un libro que debo escribir o no? O leyendo unas primeras páginas de algo que empieza apenas a ser posible y de pronto el autor tiene la duda de si está yendo por buen camino o no y hay un momento donde tú le haces como de espejo más que otra cosa. Yo creo que esa es una conversación de preguntas que se está haciendo a sí mismo y que en un grado incipiente de elaboración de un libro y que el editor puede ser casi como su alter ego intentando contestarlas, ¿no? Y lo mismo, depende de cada autor, pero sí que he tenido conversaciones con autores, incluso con algunos nombres muy, muy reconocidos que llegan a preguntarte, ¿crees que debo seguir en, qué sé yo, una serie que están trabajando? Y eso es formidable para uno participar en esa parte tan incipiente de elaboración de un libro. Con grandes nombres es bastante importante, ¿no? Es algo muy valioso. ¿Perdona? No te entendí. No, que llegar a ese nivel de confianza con un autor especialmente tan reconocido, que confíe en tu criterio para ser guiado, pues realmente es una responsabilidad y también como un gran poder, como diría el hombre araña, ¿no? Sin duda. Yo creo que un editor tiene que ser muy consciente del poder que tiene para usarlo bien. Sí, yo lo que he descubierto también en tantos años de trabajo con autores, algunos autores inmensos de nuestra lengua, es que cuando un creador se enfrenta a un libro, a un ser que todavía no existe y que él está inventando y que en un momento tendrá una vida propia, pero todavía no, hay incluso para los autores más consolidados, con ya digamos, un lugar totalmente ganado en
en eso que podemos llamar la historia de la literatura, sigue siendo una relación muy frágil con su propia creación. Trabajan muy a ciegas, no saben tienen inseguridades, no saben si va a volver a tener interés, si realmente lo que están haciendo es bueno o no. Yo creo que esa sensación de fragilidad a la hora en que un creador empieza a producir una obra es una constante. Y en ese sentido, el poder que puede tener un editor a la hora de tener esa conversación con un autor es enorme, ¿no? Y puede decidir muchas cosas del futuro de un libro. Y a mí me parece que eso es hermosísimo, la sensación de que es frágil, de que la creación en su germen es frágil. Sabiduría, en vista del fondo editorial que has construido. Michael Cordas, que fue ese destacado editor británico que trabajó para Simon & Schuster y Random House, decía esta frase: aprender a decir no es la primera y la más difícil y la más importante lección para un aprendiz de editor. Solo hay una cosa más difícil y es aprender cuando se debe decir sí. ¿Cuál ha sido el sí más difícil de decir para vos y qué consejos das para que un nuevo editor aprenda a decir sí? Wow, ¿cuál ha sido mi sí más difícil? Bueno, supongo que cuando haces negociaciones que son como muy importantes, ¿no? En términos o económicos o de lanzamiento, son sís que implican un riesgo grande. Creo que los sís cuando empieza un autor a publicar su dificultad es de otro orden, ¿no? Es si eres realmente capaz de construir una atención para ese libro o una carrera para ese autor, pero creo que los sís más comprometidos tienen que ver con las inversiones. Yo nunca he trabajado en una editorial propia, pero siento que cuando el sello en el que trabajo hace una inversión en un lanzamiento o pues lo siento como una responsabilidad muy grande, y en ese sentido me parece que esos son los sís más difíciles de dar. Como unas leyendas urbanas en el mundo editorial de grandes libros que fueron rechazados por los editores. Por ejemplo, José Luis Morel, que fue presidente de Océano, rechazó en una época al Doctor Chivago y al Viejo del Mar. Y otros que se impusieron frente a todos los consejos, como por ejemplo Gastón Galimar, que sus editores consejeros le dijeron que no publicara Lo que el viento se llevó, y él se empeñó en hacerlo en francés y salió. De esos, ¿tú tienes alguna anécdota, algún recuerdo, un libro que rechazaste o un libro que todo el mundo había rechazado y lo sacaste y fue un éxito? Te diría primero una reflexión sobre eso. Yo creo que el editor no puede estar pensando en qué grandes libros han rechazado otros editores, qué sé yo, se insiste, y Barral decía que no fue exactamente así, pero que Carlos Barral, el editor de Vargas Llosa, que rechazó 100 años de soledad. Yo creo que eso te puede pasar, es a lo que te enfrentas. Es muy difícil que pienses o que estés leyendo siempre con la sensación de que se te está escapando una obra maestra, ¿no? Yo creo que esto es un mundo muy de intuición. El editor tiene que conectar de alguna manera con un libro, y cuando quiero decir eso no es confundir el gusto personal con la selección, digamos, de manuscritos que haces, porque yo he trabajado en digamos, sellos editoriales que hacen cosas muy distintas y no en todas soy especialista, pero sí tienes que sentir que tú eres intérprete de un grupo de lectores, ¿no? Y en ese sentido que seleccionas de ese modo, como un sello editorial es un ecosistema, es una conversación entre libros, uno apoya a otro, es el público que ha leído este libro quizás pueda interesarse por este otro, y un editor es muy, muy consciente de lo que significa ese término que usamos todos, que es el catálogo, pero el catálogo en realidad es una conversación entre libros. Y muchas veces el sí o el no está, además de esto quito
de la conversación, cualquier cosa que sientas que es un libro extraordinario, ¿no? Ahora, cuando estás publicando, hay una serie de reflexiones que tienen que ver también con el sitio donde estás publicando, el sello para el que estás leyendo ese libro, la pertinencia de la conversación actual. Hay tantas variables que pones en juego cuando dices un sí o dices un no, que diría que esa premisa, luego es más fácil contar la historia de, esta persona rechazó tal libro a toro pasado, ¿no? Yo creo que yo siempre que hablo con editores jóvenes que están empezando a trabajar en esto, les digo, eso puede pasarles y eso no pone en tela de juicio, digamos, su trabajo. Lo que sí creo es que cuando se dice sí o la pregunta de cuáles son tus condiciones para pensar que un libro debe ser publicado, las tengas muy claras. En mi caso, yo pienso que una primera es escribir bien. Eso me parece que es una condición sine qua non y no siempre es obvio, pero a mí no me alcanza solo la idea de que alguien escribe bien. Yo cuando leo, y creo que los editores que trabajan conmigo comparten esa premisa básica, siempre necesito que un libro esté bien escrito, pero que al mismo tiempo haya una gran historia, esté contando una gran historia, o esté tocando una vértebra si estamos hablando de un libro de ensayo, ¿no? Esa es una condición muy general, pero creo que ilustra sobre el tipo de libro que uno busca, ¿no? Y de algún modo perder un gran libro, pues sí, puede en un momento pasarte, yo diría, a ver, que me haya pasado a mí. Te diría, por ejemplo, recién llegué a España, me enviaron un manuscrito de un autor vasco que se llamaba Nueva York, Bilbao, Nueva York, o Bilbao, Nueva York, Bilbao. Ese autor es Kirmen Uribe, y yo leí el libro y no lo vi. Me pareció, me interesó muchísimo, pero me parecía difícil en un catálogo como el de Alfaguara y me primó más la idea de que no lo veía conversando en ese catálogo que otra cosa, ¿no? Gustándome el libro mucho. Y dije que no. Y el libro luego ganó varios premios y se convirtió en un fenómeno de ventas. Se lanzaba un autor hasta el momento desconocido y bueno, yo no lo vi. Te pongo un caso pequeño de español que me pasó recién llegada a este país. Yo creo que ahí uno se puede consolar que Virginia Woolf rechazó el Ulises. Sí. ya ese es el consuelo. Si ella rechazó el Ulises, pues cualquier cosa puede pasar. Hablando de editores jóvenes, y ¿qué consejos les da sobre el carácter que debe tener un editor o las características principales que debe tener? La primera, creo que debe ser un gran lector. Ese creo que es una condición que no es reemplazable, por decirlo de alguna manera. Creo que eso es una premisa fundamental. Y finalmente un editor es un gran lector y se diferencia de un gran lector en el hecho de que quiere vender lo que descubre, ¿no? Como lector. Creo que esa es la condición fundamental y te diría que al mismo tiempo tiene que tener lecturas, curiosidad, sentido común, bueno, si se puede, idiomas, para ampliar su espectro de interés, capacidad de admiración por el catálogo de otros, que me parece que yo creo que los editores, más que competir entre nosotros, somos colegas, miramos qué hace un compañero en otra editorial y de ahí creo que es un oficio del que se aprende haciendo y se aprende admirando
incluso a gente con la que compites cuando negocias derechos, ¿no? Es la manera de crecer. Y creo que esa sensación de admiración es también una palabra que, eso, por el catálogo de otros, pero también por el trabajo intelectual de otros. Para mí esas serían las características. ¿Qué acerca de los bestsellers? Hay como muchos editores nuevos, especialmente que vienen del mundo literario, le tienen temor al bestseller, como, qué horror si me sale un bestseller a mí. O sea, es como si es algo muy comercial. O sea, les das un consejo de esto, como que no le tengan miedo Primero aplicaría una de las características que te acabo de decir, que es la del sentido común. Como su nombre lo indica, el bestseller es una condición a posteriori, no a priori. Digamos, cuando tú lees artículos sobre la industria editorial, parece que fuera muy fácil. Dice, no, es que eso es un bestseller. Como si eso pudiera construir muy fácilmente. Y eso no es cierto. No es cierto. Incluso cuando tú tienes un libro de gran venta, luego repetir ese fenómeno es muy difícil. Luego incluso comprar los derechos de ese autor que ha tenido un gran éxito es muy difícil porque te implica, además, ya es como si las editoriales viven de los grandes éxitos. Los grandes éxitos son muy costosos de hacer en todo sentido. Así que el bestseller es una condición a posteriori, ¿no? Luego, también diría que hay una conversación cultural que estigmatiza los libros que se venden mucho. Les pasa incluso a autores literarios muy fuertes. Una vez logran tener una suma grande de lectores, porque cuando hablamos, ¿qué hablamos cuando hablamos de mercado, de libro que se vende mucho? Pues un libro que ha impactado muchísimo a una suma de lectores. Para determinado ámbito de la conversación cultural, eso ya deprecia el contenido. Y yo creo que esa es una ecuación falsa. No digo que no se deba hacer una reflexión sobre la calidad de los libros, creo que sí, que ese es un trabajo de los críticos o del lector más duro, digamos, que pueda decir que algo le parece bueno y no creo que haya que evadir la reflexión sobre la calidad, pero tampoco creo que haya que descalificar culturalmente todo aquel libro que haya logrado un gran, amplio número de lectores. Te voy a poner un ejemplo de la actualidad española. Aquí, uno de los libros de no ficción más vendidos en el mercado español en este momento es un libro sobre los libros. Es un ensayo maravilloso de una ensayista joven llamada Irene Vallejo, que se llama El infinito en un junco. Es un libro que está alcanzando unas cuotas de ventas muy impresionantes. Tú dices, ¿qué pasa? Que entonces habría eventualmente, digamos, descalificaría el libro el hecho de que llegue a un amplio número de lectores, ¿no? Como si, bueno, es un libro, lo que pasa es que es un libro enormemente divulgativo y no es cierto. No está pasando esa conversación, estoy caricaturizando, pero evidentemente un libro que es un libro culto, un libro, sobre los libros en el mundo antiguo, sobre la importancia de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? El hecho de que haya roto y que haya unas cifras de venta que serían las obvias para el tipo de libro que ha construido, lo que habla es bien de los lectores, no mal del libro. Y creo que esa es una reflexión que desde los medios, desde la crítica y desde lo que llamamos, digamos, de algún modo los cánones con los que reflexionamos sobre nuestra cultura, deberíamos considerar. Ahora, diría por el otro lado lo contrario, que para quienes trabajamos en el mundo literario tenemos que saber y defender la diversidad, y defender la diversidad implica que no estamos buscando bestseller todo el tiempo. Es decir, que proyectos culturales, literarios más pequeños tienen que tener un espacio dentro de su dimensión. Yo creo que ese es otro gran aprendizaje de quienes llevamos catálogos literarios diversos. Es que en un mismo programa editorial puedes tener libros para un público minoritario y un lector más duro, y al mismo tiempo que libros que puedan tener una aspiración mayor, y ambas cosas tiene que ser posible que sobrevivan. Creo que el error para un editor sería pensar que todo libro tiene que alcanzar unas cuotas de venta extraordinarias.
porque ahí sí que es forzar algo que seguramente el libro implícitamente no tiene, ¿no? Que requiere un número de lectores, como parafraseando, para esa inmensa minoría, ¿no? Sí, y también es cierto que una editorial necesita un poco de los dos, necesita ese público de nicho y también ese gran público, porque en cierta forma para poder sostener a los editores de nicho y darles buenos anticipos y apostar por ellos por muchos años, pues se necesita que haya también un par de bestsellers que produzcan ese flujo de caja. Y ver el mundo así no es malo per se, o sea, hay como un temor a la contabilidad, ¿no? Pero pues es la contabilidad. Pero también te diría que hay proyectos que pueden vivir, o sea, no todo sello editorial tiene que buscar grandes bestsellers para poder hacer vivir libros más pequeños. Hay libros más pequeños que son en sí mismos un negocio sano, un negocio con una aspiración más modesta en términos, digamos, de volumen, pero que pueden ser perfectamente sanos económicamente. Muchos editores pequeños pueden dar fe de esto, e incluso dentro de una editorial grande con catálogos más modestos pasa lo mismo. Tú puedes hacer un modelo sano económicamente que permita dimensionar unos libros en unos niveles de venta que no son los de los grandes bestsellers, ¿no? Es un tema de cómo entiendes los números, ¿no? No, y también hay otro problema. Lo que hablabas con los bestsellers es que el autor se vuelve muy caro y comienza ese juego de competencia entre muchas editoriales en dar bolsas muy altas y crean como una burbuja, ¿no? Y al final, pues el golpe usualmente es bastante duro. Sí, cuando un autor se vuelve exitoso, digamos, cuando un libro ha llegado a muchísimos lectores, pues evidentemente empieza a funcionar el mercado, y el mercado es que genera competencia entre los editores que publican libros similares y yo creo que hay una parte considerable, sobre todo hablo de la edición literaria, pues es también uno en esto, al principio decíamos, yo busco ser más una editorial de autor que de libro, ¿no? Pensar tener conversaciones con los autores sobre su carrera, sobre, pues eso crea vínculos personales muy fuertes, ¿no? Que no es solo un tema de los anticipos, que también, pero también hay otro tipo de factores que pesan muchísimo. Hablaste de un tema que me gustó ahorita, que era sobre leer el público. Es decir, que un libro como el de Irene, que se está vendiendo también, habla muy bien de la gente y del público. ¿No sientes que con la llegada de la Big Data y de la inteligencia artificial va a haber como herramientas para leer el público más fácil? ¿O todavía ese parámetro de la intuición del editor para buscar audiencias, saber lo que quiere la gente leer va a ser importante? O si una máquina de inteligencia artificial te va a decir, mira, las tendencias son estas y las apuestas deben ir por aquí. Mira, creo que en este momento estamos viviendo realmente el cambio tecnológico que se anticipaba cuando apareció el libro electrónico, ¿no? Que era como decir, bueno, aquí está cambiando la industria. Yo creo que entonces no fue así, que el ebook lo que significaba era un cambio, un formato más, como podía haber, qué sé yo, libro de bolsillo o libro en tapa dura. No resultó ser mucho más que un formato adicional, ¿no? Pero lo que está pasando ahora sí creo que es distinto, que todo el tema incluso para los editores hay una competencia que tienen que desarrollar que hasta el momento no era así, que es de alguna manera entender y leer datos, analizar datos para un espectro muy grande de su oficio, tanto para analizar tendencias. Corda decía, lo has citado tú hace un momento, antes de que apareciera Internet, antes de todo, Corda decía algo que a mí se me ha quedado grabado siempre. Él decía que los editores, que el mundo editorial es un mundo siempre per se reactivo. Es decir, que lo que pasa cuando un libro rompe algo, y él ponía el ejemplo de La cabaña del tío Tom, cuando rompe
en términos de venta, en términos de conversación, en términos de influencia cultural, que eso solo pasa porque ya había una conversación establecida, incipiente, una música del tiempo, para volver a Kruger, una música del tiempo que ese libro captura, ¿no? Voy a poner un ejemplo colombiano, como puede ser El olvido que seremos, ¿no? Había claramente una necesidad no explícita de ese modo, pero una necesidad de hablar sobre una situación de determinada manera. Entonces, si esa naturaleza de la industria editorial es que es reactiva a esa capa sutil donde está la conversación, digamos, en el mundo de hoy tú puedes de algún modo empezar a percibir con datos dónde está la conversación, qué está pasando en la conversación, cuando esa conversación empieza a crecer. Y por tanto, Internet es una fuente de trabajo para el editor enorme. Lo es también para ofrecer fondo, para volver al inicio de nuestra conversación. Tú puedes saber qué libro puede ser pertinente en un momento. Antes, nuestra capacidad de reacción era mucho más lenta, porque entre que percibías que algo estaba pasando, reeditabas, cambiabas una portada, mirabas si la traducción era. Hoy hay una inmediatez a la hora de poder pensar qué ofreces para determinados momentos, digamos, de interés. La pandemia ha sido un ejemplo muy claro, ¿no? Con la posibilidad de venta online, incluso librerías tradicionalmente de librería física, como un lugar donde se venden libros, donde hay un librero que prescribe, que han tenido que reconvertirse a hacer entregas a domicilio, incluso a montar páginas web eficaces, pueden organizar dentro de su página ese poder prescriptor y ofrecer también libros que estén en la conversación. Un ejemplo ha sido, qué sé yo, desde libros obvios como La peste de Camus o una cantidad de ensayos que pensaban digamos, la idea del contagio de muchos modos y las librerías y los libreros y los editores estamos claramente diciendo, aquí hay libros que te pueden iluminar sobre este momento, ¿no? Y ofrecerlos de inmediato, porque esa rapidez que permite Internet y que permite estimar dónde está la conversación, pues abre un universo infinito para poner los libros en la conversación de una manera más rápida. Entonces, yo creo que incluso el editor más literario tiene que entender que ese mundo es así, tiene que perderle miedo al análisis. Incluso creo que dentro de esa ceguera en la que trabajamos, que es mucha, porque es un editor es en el fondo un optimista irredento, ¿no? Que descubre algo y está convencido de que es algo importante y sale y quiere convencer a todo el mundo y contarle que quede algo formidable. Y eso, el dato, digamos, de algún modo, si tú sientes que hay un grupo de gente donde ya esa conversación está instalada y que puede ser un primer grupo donde este libro pueda ir capturando lectores y demás, yo creo, incluso para el editor más literario, pensar que los datos pueden ayudarle a iluminar por dónde comunicar un libro de algún modo produce una tranquilidad. Ahora, en cuanto a si podemos preparar libros y que termine siendo una máquina la que diga qué libro hay que... Yo realmente pienso que eso no es así. No creo que el mundo digital cambie tanto las reglas de la creación y de la industria editorial. ¿Cuántas veces podemos contar que los grandes fenómenos han sido cosas totalmente contraintuitivas? Pongo un ejemplo quizás del libro más emblemático del mundo infantil y juvenil, que es Harry Potter. Creo que para un editor era muy, muy difícil que le llegara a la mesa un libro de 700 páginas para niños sobre un mago. O sea, si te lo cuento así, la respuesta es no, casi por obviedad, ¿no? Es como, ¿cómo voy a invertir? ¿Qué niño se va a leer un libro de 700 páginas? Y pasó lo que pasó. Luego, todas las réplicas que eso puede tener no han funcionado en menor medida, pero ese libro cambió algo. Yo creo que
esa manera de que el libro que rompe es porque realmente es original, es novedoso, no lo puedes preparar, seguirá siendo así con datos o sin datos. Hace unos meses que nos reunimos a tomar un café, me dijiste una frase muy buena sobre este tema, y era que el editor, aparte de dar lo que el lector quería leer, también pensaba en lo que el lector no sabía de lo que sí quería leer. Eso fue algo que me dijiste y me gustó mucho. Y creo que una máquina no puede responder eso, por más Sí. big data que tenga. Sin duda, porque tú le preguntas, si tú preguntas en términos de literatura, ¿qué novela quieres leer? Yo creo que es muy difícil que alguien te concrete qué tipo de libro quisiera leer y que en ese sentido que puedas preparar un producto. Yo además de verdad pienso que el texto es sagrado, o sea, que es del texto de donde emana todo lo demás y no al contrario, no que le impongas al texto y al libro una un deber ser para vender para determinado ámbito, ¿no? Creo que el texto no se manipula para vender, es el texto mismo el que tiene implícitos cuáles podría ser el alcance de sus lectores, ¿no? Ya que hablaste de pandemias y de cómo se están acelerando las cosas, en los últimos años las editoriales independientes a nivel latinoamericano y también español son las que más han dado pautas en las apuestas editoriales, en creer en nuevos autores. ¿Crees que con la pandemia esta tendencia se va a detener o todo lo contrario? ¿Saldrán nuevos espacios, nuevos autores, nuevos libros? ¿Qué piensas de este tema? Bueno, pienso que estoy en desacuerdo con tu premisa. No creo que sean solo los editores independientes quienes están haciendo ese trabajo. Yo creo que los editores grandes, justamente porque somos grupos grandes, te permite hacer una diversidad de cosas enorme, entre las cuales está lanzar nuevos autores. Yo creo que nosotros en cada servicio de novedad que hacemos hay una lista de autores nuevos considerable. En el grupo en el que yo trabajo y en el área en la que dirijo, tenemos un sello como Caballo de Troya que tiene nuevos autores, o sea, que su naturaleza es lanzar nuevos autores. Así que no creo que sea competencia solo de los editores independientes. Ahora, lo que pienso es que sí que tiene que ser un territorio a defender la diversidad. Cada vez vemos más mega bestseller que se venden en todo el mundo. Creo que el riesgo de eso es tender a imitar mega libros y que lo más pequeño pueda ir desapareciendo. Digamos, la historia editorial está plagada de casos en los que un autor vende muy poco y de pronto hay un libro que, ¿no? Entonces creo que lo que hay que defender es la diversidad y que eso, de nuevo, es un problema que difiere en dimensión y no en naturaleza entre los editores grandes y los editores independientes. Bueno, hablando de nuevos editores, han comenzado a salir alrededor del mundo muchas universidades, muchos programas académicos en edición. Antes ser editor era una cuestión de oficio, de empezar cargando ladrillos y ir avanzando, pues hasta llegar a tener grandes proyectos editoriales. ¿Qué consejos darías a la hora de diseñar un programa de estos, de una maestría en edición? Sí, bueno, cuando yo empecé había pocas, mucho era de aprender sobre la marcha. Ahora hay más estudios, sobre todo de máster y creo que son muy útiles. Diría que una parte fundamental tiene que ser como lecturas, dependiendo del ámbito donde te quieras especializar como editor, porque editores hay muchos, o sea, tipos de editor, como tipo de libros hay muchos y esa especialización creo que es importante. Y también tipo de oficio dentro del mundo editorial hay mucho, porque decimos, yo soy editor y ¿qué es editor? Es un editor de contratación, es un editor de textos, es un editor que marca estrategia editorial, es un editor, hay editoriales pequeñas donde eso lo tiene que hacer una misma persona, ¿no? Pero hay competencias muy, muy diversas dentro de esa palabra general que llamamos editor. Por tanto, creo que unos estudios sobre el oficio de editar deberían también atender
a esa particularidad de tipo de editor. Si eres un editor de contratación, si eres una persona que trabaja el texto, si eres una persona que dirige y marca la estrategia editorial, todas eso son competencias muy distintas. Y diría que ahora, por lo que estábamos aludiendo a todo el mundo digital, creo que hay una competencia también en el análisis que es importante. Totalmente cierto, yo lo veo así, además que otras industrias ya han avanzado mucho en el tema, lo que llaman cool hunting, ¿no? Cazar tendencias, o sea, el editor es un mediador de lectura, pero que se le tiene que sumar esa habilidad de cazar tendencias, y no solo para publicar, sino para saber comunicar bien su libro. Sin duda, y intuitivamente es un cazador de tendencias cuando elige, es decir, se anticipa a un montón de cosas, ¿no? Ahora, lo que pasa es que ahora hay datos, y por tanto puede ser esa una fuente para enriquecer su trabajo enorme, y le tiene que perder el miedo a eso, y no creo que haya que estigmatizar ese lado. Sí quiero decir que fundamentalmente un editor es alguien creativo e intuitivo, y esas son dos cosas que no se pueden reemplazar. Pero eso no quiere decir que lo otro no sea un punto importante que complementa su trabajo hoy en día. Bueno, ya para finalizar, un tema más como de detalle, la escritura de solapas, que eso, ¿cuál fue la solapa más difícil o que le tiene más cariño que hayas escrito? Cuando escribías solapas, no sé si aún Claro. lo sigues haciendo, pero cuando trabajé contigo escribías varias. Claro, es que es quizás, eso es un género, escribir la contraportada. Si quien nos esté oyendo puede pensar la responsabilidad que implica que ese sea la cara con la que un lector va a decidir comprar un libro o entrar en un libro o interesarse por un libro, ¿no? Ese es un texto fundamental. Decías antes que me fijaba mucho en los detalles. Sí, cuando los editores que han trabajado conmigo saben que tanto el diseño como la redacción de la contraportada, como la faja, para mí el cuidado en todos esos detalles de la edición, mejor dicho, yo es que ni siquiera lo veo como detalles, yo lo veo como algo fundamental de ese continente que se llama libro y que está haciendo ese viaje hacia los lectores, ¿no? Roger Chartier decía, es una frase que cito mucho, pero es que es muy exacta, decía, el trabajo de un editor es convertir un manuscrito en un libro y un libro en un bien de consumo. Y esa traslación, digamos, pasa por elementos como los elementos de seducción que tiene un libro, como pueden ser eso, la portada, la tipografía que eliges, etc. Bueno, pues me acuerdo muchísimo, recién empecé a trabajar que redacté una coartada de forros, una solapa de un libro de Álvaro Mutis para una colección que hacíamos en Aguilar, de pequeños, estábamos publicando La muerte del estratega. Y yo me redacté, yo era una lectora de Mutis apasionada y tal, y yo pensé con mi deseo y redacté la cubierta diciendo que Álvaro Mutis había nacido en la Tierra Caliente. O sea, yo hice inmediatamente una emulación entre Macrol, el Gaviero y Álvaro Mutis y le publiqué un territorio en el que había nacido y me escribe Mutis una carta muy simpática diciendo, querida amiga, ya hubiera querido, pero yo, como dicen todas las cuartas de forros de mis libros, nací en la fría Bogotá. Sí, pues yo me acuerdo que te llevaba a las piezas de marketing con los copies y las cosas y siempre había un tachón y sucedía los viernes, pero a veces dabas un chulito y el chulito nos acercaba más a la felicidad. El chulo del viernes. Entonces, como te acabo de hacer esta entrevista, quiero que me dé el chulito o el tachón. ¿Qué? Te doy el chulito, ya llevamos mucho tiempo con una conversación abierta juntos. Muy bien. Que tú estés hoy en la posición en la que estás, porque creo que has visto la industria editorial desde un montón de lugares y que es un momento capital en ese sentido para aportar ya en términos más de política pública, de estrategia sobre cómo, digamos, cómo se asume el libro como dentro de la política de los gobiernos y también en la conversación gremial, ¿no? Y me alegra que estés tú ahí, que has entendido el libro desde tantos ámbitos. Gracias por las palabras. Bueno, pasemos a las preguntas del público, si hay, para que estos pocos minutos sirvan para
las respuestas tuyas. ¿Cómo las grandes editoriales pueden garantizar esa bibliodiversidad? Sí, muy buena pregunta. Creo que la primera es, y hace alusión a lo que me preguntaba Andrés, es dimensionando. Es decir, no obligando a cada libro a convertirse en un bestseller, sino pensando que hay proyectos de distinta dimensión y defendiendo eso dentro de la casa. Pasa porque las librerías gocen de buena salud. Creo que no tiene que ver solo con las estrategias editoriales, sino también los lugares donde se pueden vender los libros, y que haya muchas librerías y que haya librerías especializadas y que haya librerías generalistas y que eso garantizará también que el contenido sea diverso, porque una cosa está correlacionada con otra, que haya medios diversos para poder hablar de los libros también. Así que contestaría que desde el propio ejercicio editorial es eso, defender que hay proyectos de distinta dimensión y que pueden convivir. Y por otro lado, hacer lo posible para que todo el ecosistema del libro goce de buena salud. Y eso es lo que garantizará que proyectos de distinto calado, de distinta naturaleza, puedan existir. Y en ese sentido también, qué sé yo, poder fomentar la compra de bibliotecas públicas, poder, pues ayudará a que en los Estados Unidos, por ejemplo, para bibliotecas públicas hay colecciones enteras de poesía, por ejemplo, de gran poesía, que tienen un mercado mucho más pequeño, más que una parte considerable de las tiradas de esos libros van a bibliotecas públicas y garantizan que esos libros existan. Es decir, ahí el rol de la esfera pública hace que eso exista. No se ponen ellos a editar los libros, sino que generan una posibilidad de que proyectos editoriales muchísimo más pequeños y refinados y para lectores minoritarios también puedan ser posibles. Total. ¿Otra pregunta por ahí? ¿Crees que la pandemia ha impulsado la lectura o el consumo de productos literarios como el ebook, el audiolibro? Y si la respuesta es sí, ¿crees que se mantenga esto después de que pase el encierro? Ojalá sea pronto. También muy buena pregunta. A ver, yo creo que si hay algo claro en lo que ha pasado es que los mercados que tenían más o menos establecida un comercio electrónico han sobrevivido mejor que los que no. En España, que es lo que muchas veces, como el mercado español a veces es reflejo unos años después de lo que ha pasado en América, en el mercado anglosajón, digamos, yo creo que en la industria en español pasa que en España pasa primero que lo que luego llegará a América Latina, ¿no? Aquí lo que ha pasado es que sí, que claramente con esto yo creo que una generación le ha perdido el miedo a la lectura en ebook, que incluso ha hecho coexistir los formatos, que de pronto hay un libro que le gusta o le gusta tanto que lo tenía en electrónico y lo compró también en papel, o sea, pero sí que creo que hay un grupo de lectores que han encontrado en el libro electrónico una lectura que pueden hacer con facilidad y también con, digamos, aprovechando la facilidad de acceso. Y el audiolibro sí, creo que es un formato que crece. Creo que claramente va a otro público. Creo que toda la reflexión sobre el formato finalmente son como propuestas de lectura, ¿no? El audiolibro abre otro tipo de público a los libros y está pasando. Y creo que estas semanas lo que han hecho es mostrar o poner de relieve esos otros formatos que en una vida con librerías abiertas pues estaban más opacados. En España ha pasado que una vez abiertas las librerías sí que notamos que hay como dos fenómenos que se han mantenido. Uno, que ha crecido la venta del libro electrónico y dos, que ha crecido la transacción online a la hora de comprar papel, libro en papel. Incluso en librerías, o sea,
No estoy hablando de los grandes jugadores en este sentido, sino librerías más pequeñas que han abierto sus páginas web y que se vuelve una alternativa también de venta. Y eso ha crecido. ¿Qué habrá pasado, por ejemplo, con Wattpad? ¿No sabes nada? O sea, de hecho son muy exitosos y todo, pero en esta pandemia la gente habrá publicado más, lo consultarán más. Entonces sería un dato interesante, una tendencia interesante que Claro. ver por ahí. Ahí yo la desconozco. Yo, Sí, no, yo también, pero se me acaba de ocurrir y creo que sería bueno dar una miradita por ahí. Sí. ¿Qué ha pasado en ese que es como un mercado muy abierto, como un océano salvaje donde hay escritores y lectores, bueno, y suceden muchas cosas? ¿Otra pregunta por ahí? Yo creo que ya para finalizar. ¿Qué hacer ante un fracaso editorial cuando el proyecto es consistente? Bueno, primero, hola Mario, qué gusto. Ah, Mario. Ah. Otro viejo amigo de mi vida editorial en Colombia. Yo creo que, si me lo preguntas desde el lado de la escritura, creo que hay que insistir. Es decir, que yo creo que si hay alguien, si un creador se siente seguro de lo que está haciendo, tiene que seguir insistiendo. Desde el lado editorial, yo creo que sí, que hay que insistir también dentro de la posibilidad económica, pero también hay que en un momento saber abandonar, y quizás sean proyectos que tiene que hacer otro, que encuentre ese match. Yo creo que los proyectos editoriales funcionan porque existe en un momento una comunión entre un libro y un editor, entre un autor y un editor, entre un proyecto editorial y un editor, ¿no? Y yo creo que un editor que no está convencido con lo que está publicando ni lo comunica bien ni lo vende bien. Así que si insiste mucho en un proyecto que ve que no funciona, yo sí creo que hay un momento en que pensar que hay que abandonarlo y que ese proyecto pueda tener un lugar donde genere esa comunidad de conversación con un editor, ¿no? Pero si me lo preguntas en términos de un autor que está convencido de lo que está haciendo, le diría que insista. Como decía Corda, aprender a decir no también es importante. Claro. Bueno, ya con esto damos por finalizada esta conversación. Pilar, muchísimas gracias. Realmente muy interesante todos los temas que tocaste. Nos podemos quedar hablando horas y horas sobre el futuro de la industria. Espero que haya próximas. Espero que si alguien está diseñando un programa editorial o una maestría en edición, te consulte. Creo que sería muy importante tus puntos de vista, y pues un abrazo, y ojalá esto pase pronto para que nos podamos volver a ver en Madrid. Sin duda. O en Bogotá, que sueño con ir. Bueno, siempre bienvenida por acá a la casa estudio del CERLAC. ¿Listo? Un abrazo. Muchas gracias, y muchas gracias a todos quienes chao. Suerte.